Buenos días, colegas. Nos encontramos en esta mañana en una nueva edición de la jornada de formación continua de corresponsales sanitarios de la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad es un gusto contar con la presencia del ingeniero Pablo Borrelli en un tema que considero disparador para la profesión veterinaria, básicamente pensada en el futuro de la profesión y lo que exige la sociedad, más allá de la producción de alimento seguro, también en un ambiente sustentable y bajo el cuidado del bienestar animal. Vamos a comenzar con una pequeña presentación institucional, un par de noticias que la institución quiere compartir con ustedes para así después darle el espacio al ingeniero Pablo Borrelli. Ahí estamos. Les quiero comentar, hemos recibido algunas consultas de por qué esta jornada se realizaba en este horario. Bueno, siempre la realizamos en el mes de mayo, cuando teóricamente ya terminan las campañas de vacunación antiaftosa. Bueno, me enteré que en algunos sectores de la provincia todavía no habrán terminado, que no habían terminado, pero bueno, la normalidad es que ya todos en esta época se termina la campaña de vacunación, siempre buscamos que no caiga en esto. Los días y horarios, simplemente les tengo que decir que, bueno, a nuestro presidente le cuesta comunicar y aplicar un DNU en una crisis como la que estamos viviendo en la pandemia. Imagínense para nosotros que no tenemos demasiada autoridad para dejar conformes a todo. La mesa directiva va analizando distintas propuestas de temas para desarrollar, sugerencias de disertantes y bueno, lo vamos a ir manejando en base a las oportunidades que se den en cada momento. Las jornadas de corresponsables sanitarios habitualmente en forma presencial eran siempre a la mañana. Y ya teníamos una rutina, un hábito en esto y no por eso debemos dejar de tenerlo en la virtualidad. Sé que es muy difícil conformar a todos. Cuando lo hacíamos a la tarde nos planteaban que las 18 horas muy temprano, no alcanzaban a volver. Cuando lo hemos atrasado una hora era el planteo de que terminaba muy tarde. Así que bueno, vamos a ir manejando los días, los horarios, según las oportunidades que se presenten para cada tema en particular. Tengan en cuenta que si bien es obligatorio, pueden ir jugando con el porcentaje de asistencia. Los que hoy no puedan conectarse, bueno, deberán conectarse sí o sí en las próximas y así ir jugando. El tema de las asistencias, les recuerdo, es el 75% de asistencia tomada en los 2 últimos años, o sea que en los años que hubo dos jornadas son 3 asistencias en 2 años. Para este año, bueno, por distintas sugerencias y demás, ya lo hemos implementado el año pasado, estas jornadas las realizamos en conjunto con la segunda circunscripción. Se suman esta posibilidad, por ejemplo, para el día 27 de mayo, el Colegio de Rosario tiene organizada su jornada de corresponsales sanitarios. Les reitero, 27 de mayo, día jueves, a las 14 horas, con el tema bienestar animal, con la disertación de Leandro Langman del INTA Castelar. Ahí el que no asistió en esta oportunidad podrá hacerlo recuperando la asistencia en esa oportunidad. Además les comento que el día 20 de mayo, para los que se dediquen a la producción de cerdos, está confirmada una jornada, 20 de mayo, 18 horas, uso racional de antibióticos, la disertación del médico veterinario Javier Capuccio de INTA CONICET. Y les comento que estamos organizando una
un par de jornadas, algunas de ellas vamos a hacerla específicas para distintos tipos de actividades dentro de la ganadería y de la figura del corresponsable sanitario. Estamos organizando una serie de talleres con el ingeniero Juan Elizalde para la primera quincena de junio seguramente, módulos de 4 horas cada uno de esos módulos, para ponerle un poco de número a la alimentación, a la producción ganadera. Y por otro lado, estamos organizando una jornada exclusiva para los que se dedican a lechería, así que ya comunicaremos en su momento. O sea, la idea es brindar mayor oferta de jornadas, y de esto, bueno, aumentaría la posibilidad de asistencia, obviamente siempre lo que se organice con el porcentaje de asistencia que corresponde. Les decía antes, me olvidé de recordarles, bueno, con respecto a la asistencia, con la conexión solamente vamos a tomar un tiempo mínimo de 45 minutos de conexión, por lo menos para asegurarnos de la asistencia, ¿no? Les quiero comunicar que en el inicio del 2020 se aprueba la ley 13.925, que habla de la ley de ejercicio profesional de las ciencias veterinarias en la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que modifican en la labor profesional o a qué apuntó esta ley de ejercicio profesional que llevó adelante la legislatura de la provincia de Santa Fe? Uno de los temas es el tema de auditorías, donde permite ahora sí que el Colegio de Médicos Veterinarios pueda armar un cuerpo de auditores y bueno, tratar de colaborar con las entidades que tienen el poder de policía en la habilitación de los establecimientos veterinarios, en el control de campañas de castraciones masivas, que es un tema que para la profesión es muy importante, y básicamente para los ajustes en las direcciones técnicas veterinarias, para tratar de controlar la venta descontrolada, valga la redundancia, de zooterápicos, y bueno, con un grave problema que tiene la profesión veterinaria toda, cuando hablamos de esto, de las direcciones técnicas veterinarias, es aquellos que prestan la firma para la dirección técnica y no ejercen el control que la profesión debe tener. Por eso buena parte de la problemática que tenemos con la venta de zooterápicos está relacionado al mismo accionar veterinario. Bueno, una de las formas que creemos que va a ayudar a controlar esto es a través de un sistema de auditorías que ya estamos coordinando con la gente de SENASA Central para capacitar y armar un cuerpo de auditores y trabajar en esto. Obviamente el poder de policía, de sanción, no lo vamos a tener, eso no se delega y pertenecen al Ministerio de la Producción y al SENASA. Respecto a la resolución 077 del 2021 de SENASA, que habla de las modificaciones al plan, a la resolución 067 del 2019 de para el control de brucelosis bovina en el país, la pregunta es qué hacemos como profesión y qué hacemos en Santa Fe. Fueron muchísimas las acciones que se vinieron realizando desde hace 3 años antes de que se apruebe la 067. Obviamente Santa Fe tenía un plan superador en este tema y implicó un retroceso importante para la provincia la implementación de este plan nacional. No voy a hablar de lo que es la resolución 077, fueron ya hechas varias publicaciones, y si alguno tiene algún tipo de duda se comunica con el colegio y lo vamos a estar asesorando.
pero lo que sí les puedo decir es que uno está hablando con muchos colegas, bueno, yo también estoy en la actividad privada trabajando en esto, y uno ve que en general, por lo general, la gente ya está más preocupada, los productores están más preocupados porque le ingrese el problema de brucelosis o tratar de eliminarlo en su establecimiento, de ver cuál es la forma que le dice SENASA a nivel nacional de cómo trabajar. Y esto tiene mucho que ver con la educación, con la extensión que estuvimos haciendo como profesión durante muchos años. Y les digo esto, la mayoría de los colegas está trabajando como corresponde, haciendo los sangrados totales, en consenso con el productor. Aquellos que opten, por ejemplo, con un DOE parcial, como lo permite ahora la 077, no le otorga un certificado de libre, simplemente es un rodeo negativo que figura para SENASA, pero lo más grave es que no trabaja más, no va a hacer ninguna revalidación de este estatus en los próximos años, y en esto tenemos que ser lo suficientemente capaces para hacerle ver al productor el riesgo que implica para ellos no trabajar y no hacer vigilancia epidemiológica en los próximos años. Así que uno confía en cada uno de ustedes. Realmente en brucelosis Santa Fe tiene muchísima experiencia, la profesión veterinaria tiene mucha experiencia en esto, y sé que cada uno de nosotros sabrá cómo manejar este tema. Así todos, bueno, estamos trabajando con la provincia para sostener el sistema sanitario provincial y la labor que se vino haciendo en este aspecto. Pero bueno, todavía no tenemos nada para comunicar, sí que estamos trabajando, y parte de ese trabajo se vio reflejada hace pocos días atrás con una reunión con autoridades de SENASA, primero en forma presencial. El director regional de Santa Fe, Víctor Di Pasquale, nos invitó a una reunión informal con el presidente de SENASA, Carlos Paz, que estuvo aquí en Santa Fe, donde bueno, nos presentamos y hemos hablado y le hemos planteado cuál era nuestra inquietud respecto al plan de brucelosis. Preguntó muchísimo de por qué era criticado Santa Fe, por los logros con este sistema. Realmente le hemos demostrado los números. Las críticas que vienen desde otras provincias son sin fundamento, porque no hay números que indiquen lo que ellos están planteando. Le hemos mostrado los números de la provincia, le hemos mostrado lo que implicó empezar a hablar de la 067, avanzar en la 077, lo que provocó un relaje en el trabajo sanitario de la provincia. Hoy ni un productor se le vence el estatus sanitario de brucelosis, salvo los libres. Entonces la gente dejó trabajar porque el sistema se lo está permitiendo, lo entendió, y bueno, terminó esa reunión el presidente solicitándonos una reunión virtual donde le debíamos presentar, hacerle una presentación del sistema sanitario de la provincia de Santa Fe y la figura del corresponsal sanitario. En esa la hicimos hace unos días atrás, donde, bueno, obviamente participó el presidente de SENASA, el ingeniero Carlos Paz, la directora nacional de Sanidad Animal de SENASA, Jimena Melón, y el médico veterinario Juan Ángel Cruz, que es director nacional de operaciones de SENASA. Participaron los directores regionales de gran parte del país y los jefes de la mayoría de los programas de SENASA. Eran más de 40 personas de SENASA que han participado en esta presentación. Lo hemos hecho en conjunto con el Colegio de Rosario también, y con las autoridades del Ministerio de la Producción de Santa Fe. No sé si esto va a implicar de que cambien las cosas, pero la verdad hemos tenido unas críticas extraordinarias por parte de las autoridades, y nos han sugerido seguir en este camino porque entienden que la coordinación esta público-privada que llevamos adelante durante tantos años tiene que dar sus frutos. Veremos,
pero la verdad que fue muy bueno tener esta oportunidad de expresar nuestro parecer como profesión y como provincia de cómo se debe trabajar en sanidad animal. Quiero hacer una aclaración con respecto a la posibilidad de que la profesión veterinaria sea considerada como esencial para la vacunación contra COVID. Sí es una profesión considerada como esencial a nivel país. Las gestiones se están realizando, ya han arrancado ya desde el año pasado junto con la Federación Veterinaria Argentina a través del Ministerio de Salud de la Nación. Luego cada colegio, consejo profesional provincial lo comenzó a realizar en su provincia. Hemos tenido una respuesta por escrito de que no, de que debíamos inscribirnos en el rango etario que propone el Ministerio de Salud. Así todos seguimos con las gestiones semanalmente. Yo tengo un contacto con la ministra de Salud. Nos dijo que sí, que íbamos a tener prioridad, pero que todavía no se ha completado a cubrir todo el sector de salud que debe estar cubierto. Por otro lado, estamos haciendo una gestión con el resto de los colegios profesionales del arte de curar, sin incluir la medicina. Lo estamos haciendo en conjunto y cada uno por separado. Tenemos contactos semanales con todo este grupo de colegios profesionales. Y bueno, si bien hay profesiones que ya han cubierto prácticamente a todos los profesionales, por ejemplo, odontólogos, farmacéuticos, el resto sabemos de que algunos profesionales han sido vacunados, pero en un porcentaje muy bajo, y básicamente en el departamento de la capital es donde han cubierto algunos más. Así que obviamente que es nuestra intención de que sea reconocida la profesión como corresponde, como sistema de salud, pero bueno, la respuesta no es de nuestra parte, tiene que ser del Ministerio de Salud y hoy por hoy todavía no la tenemos. Sin duda que las gestiones las estamos haciendo por las vías que corresponde y con la intensidad que yo creo que es la que corresponde también, y en conjunto, como les decía, con otras profesiones. No hemos publicado demasiado, ¿por qué? Porque no tenemos respuestas. Cuando estén las respuestas diremos cómo seguir adelante. Les propongo a los que se dedican a la actividad profesional en explotaciones lecheras, el día 22 de abril hemos enviado un correo electrónico a cada uno de ustedes para completar una encuesta dirigida a esto, a médicos veterinarios que ejercen su actividad en explotaciones lecheras bovinas, para conocer la problemática en aspectos sanitarios y productivos de la actividad, desarrollada por INTA y CONICET, así que tratemos de colaborar con esto. Está el doctor Marcelo Signorini al frente de esto, de INTA Rafaela, así que les pido por favor que traten de buscar el correo electrónico del 22 de abril del colegio, donde está el link para ingresar, y si no, bueno, solicítenmelo a mí, al colegio, y será enviado este link a ver qué podemos aportar de la profesión para avanzar en estos temas de producción lechera que nos parece importante. Ahora sí, no sé si le he respetado el tiempo, ingeniero, me pasé en un par de minutos. Les quiero presentar, la verdad, yo ayer tuve una comunicación con Pablo y les decía que la filosofía del colegio en esto de la formación continua para corresponsales sanitarios busca desarrollar temas técnicos que le gusten a los profesionales, pero básicamente estamos buscando temas que por ahí no tengan tanta difusión, como por ejemplo el manejo reproductivo, el rodeo de carne, el rodeo lechero, y ATF y demás, o alimentación, que sí son temas importantes, pero hay mucha oferta en esto. La idea es desarrollar temas
que debe entrar en la opinión de los veterinarios, debe ser considerada en la labor diaria de los veterinarios y sobre todo pensando en lo que viene a futuro y de lo que va a requerir el sector productivo, el sector sanitario y básicamente lo que requiere la sociedad en los próximos años. Siempre tendiendo a esto, a alimentos inocuos, seguros, porque es lo que producimos, no dejando de lado el bienestar animal y asegurando que dichos sistemas productivos sean sustentables en el ambiente en que se produce. Así que esa es nuestra filosofía, así es que varios colegas que hoy están participando nos han sugerido desarrollar este tema, introducción a la ganadería regenerativa, y la sugerencia siempre estuvo que contemos con la presencia del ingeniero Pablo Gorrelli. Pablo Gorrelli es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Mar del Plata, más de 35 años en la actividad privada, trabajó como director de INTA Santa Cruz y ha trabajado en la creación de la Ley Ovina Nacional y fundador de OBIS 21 y un especialista en manejo holístico. Mucho más para decir del ingeniero Pablo Gorrelli, pero simplificado en estas palabras. Muchísimas gracias, Pablo, y le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Germán. Buenos días a todos. Voy a compartir, me tienen que autorizar de compartir pantalla. Estamos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación al Colegio de Veterinarios. Celebro que lo que escuché, digamos, una organización, una institución haciendo un trabajo, digamos, realmente de mejorar la profesión veterinario, de los veterinarios, y bueno, veo que están organizados, que están trabajando, me causa realmente mucha satisfacción. Y bueno, vamos a hacer una introducción a la ganadería regenerativa que no puede comenzar desde los parámetros técnicos, de los detalles técnicos, porque es necesario tener una mirada, un poco de panorama antes de comenzar a describir algunos de los detalles. Esto está en inglés, pero bueno, la humorada es que la madre le está diciendo al niño: asegúrate de lavarte las manos y todo estará bien, pensando en la primera ola, que es el COVID, pero vienen 3 olas cada vez más grandes atrás: la recesión económica, el cambio climático, y más grave que el cambio climático, el colapso de la biodiversidad que nos sustenta a todos. Así que, digamos, no es con la intención de amargarles el día, pero sí no podemos hablar de ganadería regenerativa sin tener una mirada a lo que está pasando con el cambio climático. Y esta es la concentración de dióxido de carbono medida en Mauna Loa, en Hawái, por la oficina NOAA del gobierno estadounidense. Son sensores totalmente objetivos. Pueden ver que la concentración de dióxido de carbono ya hace rato que pasó las 400 partes por millón. Nunca en la historia de este planeta habíamos pasado, digamos, antes del ser humano, habíamos pasado las 300 partes por millón, así que la gente que dice que esto ya sucedió antes no es cierto. Estamos llegando, ya estamos en 417 partes por millón, y acá pueden ver, estos son datos recientes, no dejó de crecer las emisiones durante el 2020 con el COVID, digamos. Algunas mediciones de reducción de emisiones durante el COVID son mediciones hechas en algunas zonas urbanas, pero los sensores que miden qué pasa con el promedio de la atmósfera no detectan ningún progreso. Ustedes pueden ver que el crecimiento es sostenido y es de alrededor de 2,5 partes por millón por año.
En el año 2020 fue 2,4, es prácticamente lo mismo de siempre. Y esta es otra medición de NOAA y digamos, la consecuencia de los aumentos de los gases de efecto invernadero, que no es solamente el dióxido de carbono, sino que también tenemos el metano, el óxido nitroso y también el vapor de agua. Pero bueno, el carbono es una de las emblemáticas. Ustedes pueden ver que la temperatura del planeta está aumentando consistentemente. Acá pueden ver desde el año 1880 ahora, las columnas azules es el nivel de anomalía, digamos que podríamos decir que los primeros 50 años de esta serie fueron por debajo del promedio. Tenemos entre 1940 y 1980 un poco de cada cosa, y ya después de 1980 hasta el fin de la serie, todos años más cálidos que el promedio. Y estos son muchos sensores que lo miden, esto no es una opinión de nadie, con ya acumulado un poco más de 1 grado en promedio. Es decir, que ya la temperatura global subió 1 grado, y la estimación es que a este ritmo, en 17 años nosotros estaremos alcanzando las 450 partes por millón. Es decir, hasta ahora no ha habido éxito en reducir las emisiones. Ustedes vieron el gráfico. Los acuerdos de los gobiernos, los discursos rimbombantes con respecto al cambio climático no tienen efecto. Nosotros seguimos haciendo negocios como siempre, business as usual, como dicen los ingleses, y esto no ha caído hasta el momento, con lo cual en 17 años estaríamos en 450 partes por millón, que equivale, según los expertos, a aumentar la temperatura del planeta 2 grados. Ustedes pueden ver que esta es una matemática simple, digamos, no hay que ser Orangel, no hay que ser un pronosticador, un gurú para saber que de a 2,5 por año, en 17 años estamos en 450. Ahora eso, digamos, hoy ya hay efectos del cambio climático, pero bueno, el pronóstico es que con 450 partes por millón las cosas se van a complicar mucho más de lo que vemos ahora, y esa es la ola de la primera diapositiva, digamos, con 450 partes por millón, menos de 20 años, tenemos por un lado el aumento de la frecuencia e intensidad de sequías. Mientras hablo esto, hemos tenido una sequía extraordinaria en todo el noreste argentino, 2 años seguidos, muy bajo el río Paraná. No hace falta que explique esto, la sequía agrícola, la cantidad de toneladas de granos que no se produjeron por la sequía. Estamos hablando de que tener más sequías, más frecuentes, más intensas y más largas, tiene consecuencias muy graves para un país agropecuario como el nuestro. Es un aumento del riesgo del negocio agrícola, incluso de la ganadería también, pero bueno, la agricultura se la juega más por la cantidad de insumos que hay. Y por otra parte, en otros lugares del mundo, ya esto no es un tema de si vamos a perder plata más seguido con las cosechas, sino que ahora estamos hablando de hambre, digamos, de situaciones de miseria humana, digamos, de países que antes del cambio climático tenían problemas para alimentar a sus poblaciones. Con el cambio climático el combo es muy tóxico y tenemos hambre. La otra situación es que paralelo al aumento de las sequías también está el aumento de la frecuencia de eventos catastróficos. Es decir, pasamos de una banquina a la otra, de la seca a la inundación. Ya aumentó la frecuencia de huracanes, ya aumentó la frecuencia de inundaciones y ya aumentó la frecuencia e intensidad de tormentas. Y ustedes podrán recordar inundaciones inusitadas en distintos lugares por efecto de tormentas extraordinarias. La otra cosa que está sucediendo es el derretimiento, ya con 1 grado, el derretimiento de los casquetes polares. El más notable es el casquete polar ártico,
Acá ustedes pueden ver la extensión en verano del hielo ártico, eran 10-12 millones de hectáreas, de kilómetros cuadrados, perdón, millones de kilómetros cuadrados, y en este momento estamos aproximadamente en la mitad. Se calcula que cuando tengamos 450 partes por millón, el Ártico no se va a mantener congelado en verano. Con lo cual tiene efecto, obviamente, sobre todo ese ecosistema, pero también tiene un efecto sobre el nivel del mar. Es decir, lo mismo está pasando con la Antártida. Lo que pasa es que el casquete antártico es mucho más grueso que el Ártico y si bien está desprendiendo masas de hielo importantísimas que empiezan a derretirse en el mar, todavía no, o sea, no se ve una cosa tan espectacular como el Ártico. Pero el aumento del nivel del mar se estima que sea entre medio metro y 2 metros, esto depende de quién hace el modelo y cómo lo armó, pero ya hoy tenemos aumento de la frecuencia de lo que se llaman mareas intrusivas. Acá pueden ver Venecia hace 2 años, inundada por el mar. Bueno, una marea intrusiva sucede cuando hay marea alta, mayor nivel del mar y combinada con algún viento de la costa y se inundan las ciudades. Hay que recordar que más del 10% de la población mundial vive por debajo de los 10 metros sobre el nivel del mar. Estos son unas 500 millones de personas. Es decir, el aumento del nivel del mar hace que algunos lugares se vuelvan invivibles, digamos. Hay muchas islas del sudeste asiático que ya hoy están siendo desalojadas porque les entra el mar a cada rato, digamos, porque ese pequeño aumento del nivel del mar, hasta este momento aumentó unos 15 centímetros. Ya con ese aumento combinado con mareas altas tienen problemas. Así que todas estas cosas están generando migraciones masivas ya por colapso de producción de alimentos y por inundaciones. Y está el fenómeno de los refugiados ambientales, digamos, gente que es expulsada de sus lugares de origen por estas dos razones, que tienen que agarrar sus cosas y salir a buscar otro lugar, a veces dentro del país, a veces cambiando de país. El dato que es antes del COVID, en 2019, ya 24 millones de personas, es decir, más de la mitad de la población argentina, se desplazó en 2019 como refugiado ambiental, por colapso de su sistema de producción de alimentos o por inundaciones. Con lo cual, tenemos una situación en ciernes que no preverla sería negligente, digamos. No estar mirando lo que viene es negligente. Nosotros podemos discutir cuán grave es. Los datos que yo acabo de presentar son datos que están disponibles y son datos objetivos. Y bueno, no mirar lo que está pasando sería como seguir bailando en la cubierta del Titanic, digamos. Acá todavía hay tiempo para hacer algo, y ese algo va a ser más urgente a medida que nos acerquemos a ese punto de disrupción, que son las 450 partes por millón. Muy bien. El problema del calentamiento global tiene dos causas. Una es el exceso de emisiones, digamos, tener todo un mundo cuya economía y modo de vida está basado en la energía fósil, y las emisiones que tiene también nuestro sistema de producción de alimentos y fibras. Es decir, la agricultura, ustedes pueden ver en este gráfico, contribuye, agricultura en general digo, contribuye con la cuarta parte de las emisiones. O sea que no es que no tiene nada que ver, digamos, tiene mucho que ver. Y cerrar la canilla, digamos, bajarla a nivel de emisiones va a ser cada vez más importante. Lo que sí también es importante es que no alcanza con cerrar la canilla, sino que hay que revisar qué está pasando con los sumideros. El carbono que hoy sobra en el aire, bueno,
en la naturaleza es secuestrado por la fotosíntesis y es mandado al suelo de vuelta, y ese es un ciclo que tiene que haber. Y hoy, digamos, al mismo tiempo que cada vez emitimos más, tenemos el problema de que los sumideros, que serían los que tienen que absorber ese dióxido de carbono, cada vez están peor. Es decir, la degradación ambiental, el mal manejo de los recursos, está generando que esos sumideros ya no funcionen como tenían que funcionar, con lo cual todo el carbono que va al aire no hay nadie que lo pueda retirar. Y si abrimos este cuarto de agricultura y vemos de dónde vienen las emisiones de agricultura en general, incluyendo forestación, ustedes pueden ver que la deforestación masiva es casi la mitad de eso, porque acá está el manejo de residuos de la deforestación, es 41 más 5, es 46% viene de los desmontes. Acá piensen que en pocas décadas ha habido una masacre con el Amazonas y el Chaco, y muchos bosques del sudeste asiático, digamos, es realmente un nivel de deforestación muy fuerte. Otra parte viene de la agricultura. Acá sumen el arroz más la energía de la huella de carbono de la agricultura, más la pérdida, la erosión, digamos, la pérdida de carbono de los suelos. Acá tenemos casi un tercio. Y hay una parte que viene de la ganadería, o sea, alguna parte de la deforestación se hace para hacer ganadería, acá están separados, pero en realidad digamos, hay responsabilidad de la ganadería en la deforestación, pero aparte, explícitamente por la ganadería, tenemos las emisiones de metano de los rumiantes y las emisiones que provienen del estiércol de los rumiantes, que es un 19%. Y por eso es que hoy muchos grupos ambientalistas dicen, para salvar el planeta hay que comer menos carne, o no hay que comer carne, hay que comer solamente alimentos provenientes de vegetales. Ya lo habrán visto por todos lados. Y por otra parte está el movimiento vegano diciendo que no habría que utilizar a los animales y hablando de la crueldad con que se produce. Bueno, con ese contexto es que estamos trabajando. Con lo cual, no estamos en cualquier momento de la historia, estamos en un momento de desafío, porque tenemos que dejar de ser parte del problema, a donde nos apuntan con el dedo, a ser parte de la solución. Hoy es cierto, la huella de carbono de 1 kilo de carne hecho de manera convencional supera los 30 kilos de dióxido por cada kilo de carne. Esto no es una mentira, es una acusación real. La forma en que se produce carne hoy en el mundo tiene una huella de carbono de más de 30 kilos de dióxido por cada kilo de carne. O sea, el desafío es dejar de ser parte del problema y ser parte de la solución. Y esto implica lograr sistemas de producción que sean trampas de carbono, que secuestren carbono. Llegar, digamos, a producir carne que por cada kilo de carne que se produce tengamos algunos kilos de dióxido que van a parar al suelo y salen del aire. Así que, ¿cuánto pueden hacer los pastizales? ¿Cuánto pueden secuestrar? Durante mucho tiempo se ignoró el rol que podían tener los pastizales, porque normalmente los primeros datos de pastizales eran pastizales con el manejo habitual. Y convengamos que el manejo habitual de los pastizales o de las pasturas no tiende a secuestrar mucho carbono, más bien tiende a perderlo, con lo cual no es extraño que los primeros estudios dieran pocas expectativas con respecto a qué se podía llegar a hacer. Sin embargo, acá en esta gráfica ustedes pueden ver varios trabajos en donde se han medido, digamos, tasas de secuestro de carbono en lugares relativamente húmedos, como podría ser Santa Fe, que son muy llamativas, digamos, entre 8 y 16 toneladas de dióxido por hectárea por año. O sea, imaginen los millones de hectáreas que hay de pastizales en el mundo, imagínense esta tasa de secuestro, es muy llamativa. Y si a esto le metemos un componente arbóreo, digamos, un sistema silvopastoril o agroforestería, pues los números vuelan realmente.
es decir, con un componente arbóreo, un sistema silvopastoril de sabana o de bosque abierto, tienen tasas de secuestro más altas todavía. Y esto que lo estoy mostrando por hectárea, ¿qué impacto podría tener a escala global? Bueno, no hay un trabajo, no puedo mostrar un trabajo que sea a escala de mundo, aunque una cuenta fácil dice que si el 20% de los pastizales del mundo, que son 1.000 millones de hectáreas, aumentara 1% su porcentaje de materia orgánica, la concentración de dióxido de carbono del aire bajaría 46 partes por millón. Pero bueno, aquí, este es un trabajo que se publicó en 2016 en Estados Unidos, tiene autores muy importantes, acá está Richard Tick de la Universidad de Texas, está Steve Affelbaum, que es un experto en suelos, está Ratan Lal, uno de los expertos en suelos más reconocidos, y lo que hicieron aquí fue modelizar 5 situaciones. Esta primera es la huella de carbono de la agricultura norteamericana en su conjunto, emisor neto, casi 0,3 gigatones. Esto es, la agricultura norteamericana emite más o menos lo mismo que toda la Argentina junta. Y dentro de esta emisión ustedes pueden ver las emisiones, en verde las emisiones del ganado, en rojo la erosión de los campos, de la agricultura, y en azul la huella de carbono del laboreo y de los insumos que se utilizan en la agricultura, incluyendo la irrigación. Como hay tantos grupos que dicen que el problema son las vacas, este grupo de expertos exploraron qué pasa si reducían 50% el ganado como medida, que es lo que propone todos estos grupos. Y ustedes pueden ver que el efecto en el modelo 2 es mínimo, es decir, de estas emisiones pasaron de 0,28 a 0,25, una cosa así, con lo cual demostraron con números que esa propuesta no tiene sentido. Y después exploraron la combinación de agricultura conservacionista, que podría ser en su definición, bueno, es siembra directa, pero también combinada con prácticas agroecológicas, cultivos de cobertura, digamos, cultivos de servicio, cultivos de varias especies, bueno, ese tipo de cosas, con ganadería regenerativa, que esto básicamente los números que usaron son de predios que hacen manejo holístico, y fíjense que si el 25% de los productores de Estados Unidos se dedicaran a hacer estas dos cosas, acá tenemos que ya pasarían a tener una huella de carbono negativa, es decir, estarían contribuyendo a limpiar el planeta. Y si lo hicieran todos los productores, para ir al fondo de este modelo, estarían retirando 1,1 gigatones de carbono del aire, es decir, estarían secuestrando 1,1 gigatones, que equivale más o menos a media parte por millón, es decir, solamente con Estados Unidos. El punto que quiero hacer aquí es que, agregado, campo por campo, potrero por potrero, sumando gente que hace ganadería regenerativa, es posible impactar los números del cambio climático a escala global. Es perfectamente posible, y lo interesante es que mientras que combatimos el cambio climático, estamos generando un montón de otras cosas. Así que cuando el dedo apunta a la ganadería se acusa en el banquillo, yo creo que la primera cosa que no hay que hacer, y esto tómenlo como una opinión personal, es una defensa corporativa. Es decir, salir a defender cualquier tipo de ganadería simplemente porque sea ganadería. Bueno, yo creo que las chances de tener éxito con una estrategia así son muy bajas. Es decir, podemos contratar un buen estudio de abogados, podemos contratar un buen estudio de marketing, pero no podemos ocultar ese porcentaje de emisiones, digamos, que vienen de la ganadería, sí o sí. Es decir, que la ganadería, cualquier ganadería no puede ser defendida, y acá es donde empezamos a decir, bueno, ¿y cuántos tipos de ganadería conocemos? Y entonces este cuadrante, de alguna manera, segrega los sistemas productivos con el nivel de insumos, alto o bajo, y con la productividad, alta o baja.
y eso nos permite más o menos ubicarnos de tipos de ganadería, ¿no? Yo, si tengo alto nivel de insumos y productividad baja, ese cuadrante no existe porque la gente se funde antes. Pero tenemos este cuadrante de la ganadería extensiva, que la productividad es baja, pero no se pone nada, digamos, no se usa ningún insumo. Es un modelo predominante, es el más extendido por todo el planeta, responsable de masiva degradación ambiental en las zonas semiáridas, el 90% de la Patagonia, por darles una idea. Y bueno, muy poco rentable, no viable. En Patagonia tenemos 30% de campos abandonados. En lugares más húmedos no produce esa degradación tremenda, pero los suelos no actúan como sumideros de carbono, sino que hasta pueden llegar a emitir. Y en las zonas subtropicales, la ganadería extensiva recurre sistemáticamente al uso de fuego, con lo cual tenemos toneladas de dióxido de carbono enviadas al aire como consecuencia de este sistema productivo. Durante muchos años, durante décadas, a los que hemos pasado por la facultad, nos explicaron que la ganadería extensiva, el problema que tenía era que, bueno, que ese enfoque de no ponerle nada al campo, no se puede conseguir nada, entonces hay que ponerle algo al campo para que dé. Entonces ahí empezó todo el desarrollo tecnológico que podríamos llamar ganadería intensiva, en donde fueron apareciendo distintas herramientas que tenían como intención aumentar la productividad. Entonces, bueno, ahí aparecen las pasturas mejoradas, aparecen los fertilizantes, aparecen los cultivos forrajeros, los verdeos de invierno, los verdeos de verano, las reservas, los silos, la suplementación estratégica, la suplementación estructural. Digamos, tenemos una enorme cantidad de herramientas, obviamente los controles de malezas, los herbicidas, los tratamientos que se hacen para aumentar la producción, aunque normalmente también aumentan las facturas que pagamos, digamos, aumentan los costos. Esto está en el candelero desde la década del 50 por lo menos. Es lo que llamábamos el progreso, los sistemas mejorados, entre comillas. Y estos modelos mejorados están en oferta desde hace 5 décadas, pero cuando ustedes van a por ejemplo, los estudios de CREA o del INTA, de cuál es el porcentaje de adopción, sigue siendo bastante bajo. Si ustedes miran cuál es la curva de adopción de las cosas que realmente funcionan, son mucho más rápidas, digamos. Esto, como modelo general, no ha sido lo más exitoso que digamos. Y si seguimos intensificando el sistema, llegamos a lo que podríamos llamar ganadería industrial. Este ya es otro concepto, es ganadería sin tierra, es meter los animales en un corral y darles de comer ahí, en general, alimentos concentrados que están lejos del diseño anatómico y funcional de un rumiante, digamos, no están diseñados para procesar concentrados, están diseñados para procesar alimentos fibrosos. La ganadería industrial abarata muchísimo los costos de producción, acelera los tiempos, pero tiene serios cuestionamientos desde el punto de vista de la huella de carbono y del punto de vista de bienestar animal. Y esta es un poco la ganadería que todos conocemos, la que vamos a aprender en la facultad. Este cuadrante queda vacío. Alta productividad y bajo nivel de insumos. Este es el cuadrante de la alquimia, de la magia. Es el cuadrante de los charlatanes. Bueno, no, es el cuadrante de la ganadería regenerativa. En comienzos del siglo XX hubo papers de notables físicos norteamericanos que decían que era imposible que un objeto más pesado que el aire volara. Y mientras ese paper se publicaba,
un par de hermanos que fabricaban bicicletas, o sea, no eran científicos, habían inventado el avión y salían una vez por semana a volar, lo despegaban en una ruta. ¿Qué quiero decir? Que cuando cambia el paradigma, lo que era imposible para un paradigma es perfectamente posible para otro paradigma. La ganadería regenerativa es un paradigma emergente, no porque sean tan nuevas las ideas, pero es porque son ideas a las cuales les está llegando su hora. Así que vamos a tratar de definir ganadería regenerativa rápidamente. Primero es un movimiento global que viene desde los productores y los técnicos de terreno, los que tienen barro en las botas. No está viniendo de la academia. La academia tibiamente está empezando a aceptar estas ideas, a testearlas, pero no la van a ver normalmente en los programas de grado ni de posgrado, porque es un movimiento que viene de abajo. Segundo, el concepto es generar renta y al mismo tiempo aumentar el capital biológico y social. Acá se integra lo social, lo ecológico y lo económico en un solo concepto. Y es decir, yo quiero ganar dinero, pero no lo voy a hacer ni a costa de las personas ni a costa del ambiente. La tercera cosa importante es que la ganadería regenerativa busca imitar el diseño natural. La naturaleza tiene 500 millones de años de evolución y las soluciones que tienen un nivel de perfección que nosotros estamos muy limitados para poder copiar. Entonces, mejor copiar a la naturaleza, y eso es lo que genera todas las soluciones basadas en la naturaleza o la biomímica. Y, como ya dije, imitando a la naturaleza, el uso de insumos químicos cae casi a cero o cero. Se pueden generar productos diferenciables. Nosotros, por ejemplo, en la Patagonia, desde hoy 21, estamos exportando lanas regenerativas que son compradas por marcas que se diferencian en el mercado, pagando un sobreprecio. Y la otra cosa importante, la ganadería regenerativa genera servicios ambientales. Es decir, no solamente genera un producto, una carne, una fibra, sino que está generando un servicio que tiene un valor. Volvamos al cambio climático. Si yo tengo una ganadería que secuestra carbono, ese servicio ambiental debería ser retribuido por el planeta para estimular esa actividad. Y la otra cosa importante de la ganadería regenerativa es que tiene un nivel de resiliencia. Si yo puedo producir más con bajo nivel de insumos, ese es el mejor lugar para estar parado frente a un contexto en donde estamos anticipando que va a haber mucha zozobra económica por las cosas que van a pasar y mucha zozobra en el clima. Entonces, si voy a tener sequías, inundaciones y precios que van a estar en el sub y baja, más vale estar en esa posición en donde va a ser la actividad más resiliente. ¿Y en qué principios se basa la regeneración? Bueno, hay algunos principios. En realidad la regeneración empieza en la cabeza. No hay una semilla que les podamos vender para regenerar. No es un protocolo, una receta. Empieza por ver las cosas de otra manera y cambiar la forma de tomar decisiones. Los seres humanos tenemos incorporado en nuestra genética, en nuestra forma de pensar, el pensamiento lineal o reduccionista. ¿Qué significa eso? Concentrarnos en el problema y que el contexto para tomar decisiones sea el problema mismo. Yo creo que si quieren un ejemplo de pensamiento lineal, vean cómo estamos enfocando el problema de la pandemia en muchos lugares del mundo y van a ver claramente lo que estoy hablando. Para regenerar tenemos que mirar las cosas de una manera holística. Es una mirada que interpreta las relaciones que hay entre las cosas, entre lo social, lo económico, lo ambiental. Y se trata de una actitud de aprendizaje, digamos, de humildad, de decir, miren, somos aprendices de esto, no somos los sabios, tenemos que aprender mucho todavía y se trata de aprender entre todos. Otro principio importante es perennizar los sistemas productivos. Digamos, los sistemas productivos basados en anuales
en especies anuales tienen un montón de problemas y básicamente implican cargarse un ecosistema entero. Entonces buscamos sistemas biodiversos perennes. Y cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando en sentido muy amplio, biodiversidad del suelo, de los organismos del suelo, biodiversidad de plantas, biodiversidad de insectos, biodiversidad de aves, diversidad de herbívoros, biodiversidad de predadores. El ecosistema completo. El otro principio es buscar suelos, que la fertilidad sea natural, digamos, que los suelos sean biológicamente activos. Y esto implica tomar decisiones a favor de suelos con alto porcentaje de hongos, digamos, de micorrizas, que son esenciales para tener un suelo fértil. Entonces, buscamos los suelos fúngicos y para eso uno de los principios clave es minimizar los disturbios, con lo cual, para hacer una ganadería regenerativa hay que tratar de molestar al suelo lo menos posible. Hay otra cuestión, otro principio, es la parte de mantener árboles en los paisajes o incorporarlos en los paisajes. O sea, un modelo de ganadería regenerativa en el Chaco jamás metería una topadora para hacer tala rasa, digamos, o dejar solo una fajita en el borde, digamos. Si un lugar tiene un clima que su diseño natural es un bosque, podemos hacer ganadería tratando de generar una sabana, o como hacen los españoles en la dehesa, poder buscar un esquema que mantenga los árboles en el paisaje y por lo tanto una tendencia a que la ganadería regenerativa incluya o busque los sistemas silvopastoriles. Y finalmente, ¿cómo hacemos para secuestrar carbono? Bueno, hay que poner a funcionar a pleno lo que llamamos la bomba de carbono. Y junto con eso vamos a estar hablando de todos los procesos ecosistémicos, como el ciclo del agua, el ciclo de los minerales, el flujo de energía y la dinámica de la comunidad. Así que vamos a hablar un poquito de la bomba de carbono. La bomba de carbono funciona, los pastizales funcionan como estas bombas que se ven en el campo, bombas sapo. Ustedes vieron que esta tiene es una bomba bifásica. Tiene una fase en donde se llena el émbolo, hay un momento en donde no sale nada de agua porque está cargando un émbolo y después en el segundo movimiento el émbolo se vacía y sale agua por la boca de la bomba. Bueno, los pastizales durante milenios funcionaron como bombas de carbono. Los suelos negros donde hoy hacemos agricultura y ganadería, los molisoles de la región pampeana, no son otra cosa que el resultado de esta bomba de carbono trabajando a pleno durante miles de años. Así que la primera fase es cargarla a la bomba. ¿Cómo es la carga? Bueno, los pastos, acá estamos simplificando la situación, los pastos tienden, digamos, empieza la estación de crecimiento, van acumulando biomasa arriba y abajo. Imaginen que lo que pasa abajo es casi un espejo de lo que vemos arriba. Así que la planta va acumulando material arriba y abajo y a su vez va alimentando, estas flechas rojas refieren a los exudados radiculares, están alimentando a toda una biología de suelo que es mutualista, que depende de esa planta viva, como las micorrizas, actinomicetes y algunas bacterias asociadas. Así que todo esto está funcionando, pero cuando llegamos a un porcentaje de acumulación, aquí ya no hay más para ganar. Entonces, a esta bomba hay que descargarla. Ya está cargada, ahora hay que descargarla. Esa es la segunda fase. ¿Cuál fue el diseño natural para descargar? No había enrolladoras en el Pleistoceno, no había máquinas para cortar pasto y no había en el Pleistoceno gente prendiendo fuego. Con lo cual, el diseño natural para descargar la bomba son los herbívoros, básicamente los rumiantes. Los herbívoros tienen un diseño fantástico para hacer el trabajo. Fíjense que andan portando un tanque
de agua a 39 grados lleno de microorganismos y tienen, digamos, como diría Guasán, 5 bocas, digamos, una para comer ellos, pero tienen las 4 pezuñas para voltear pasto y alimentar al suelo. Así que tenemos el evento de pastoreo y acá hay toda una redistribución de recursos, digamos, esto es un barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque la planta quedó con muy poca área foliar. Como queda con poca área foliar, va a perder toneladas de raíces, que van a pasar de ser raíces vivas a raíces muertas, porque tiene que balancear la energía. Y la otra cosa que va a hacer la planta, al ver que le falta hoja, es aumentar los exudados radiculares para decirle a las micorrizas, hey, tráiganme agua y nutrientes porque tengo que volver a crecer. Entonces hay lo que se llama la vía del carbono líquido, hay una cantidad de carbono que va a salir desde las hojas al suelo directamente, que no es material descompuesto, es carbono que alimenta a las micorrizas para que éstas hagan el trabajo de proveer los nutrientes, que no son 3, no son NPK, los nutrientes necesarios para las plantas son 42. Y las micorrizas lo entregan con una precisión matemática. Por otra parte, la vaca habrá orinado y cada mancha de orina equivale a 100 a 500 kilos de nitrógeno por hectárea. Y tenemos la bosta, que, bueno, la bosta no solamente tiene nutrientes que después vuelven al suelo, sino que lo más importante, la bosta es un inoculante. Digamos, la bosta está llena de microorganismos que vienen del tracto digestivo, que son los mismos que, o sea, están muy relacionados con los microorganismos del suelo, con lo cual el suelo se enriquece de biología a través del proceso de pastoreo. Muy bien, qué lío se armó acá. Tengo el pasto corto, hay toneladas de raíces entrando en descomposición, ahí abajo hay como una fiesta, digamos, una multiplicación de hongos y bacterias descomponedoras. La planta está bombeando carbono al suelo para que las micorrizas trabajen, los insectos se están ocupando de esta bosta. Bueno, hay toda una cosa que pasó simplemente porque hubo pastoreo. Y después vuelve la segunda fase, que es recargar todo otra vez. Así está diseñado en el Pleistoceno. Si ustedes averiguan en Santa Fe que había praderas en donde había millones de herbívoros, con feroces predadores, con lo cual, digamos, los herbívoros salvajes en presencia de predadores tienden a agruparse, tienden a moverse. Por eso es que en forma natural, esta bomba de carbono, teníamos un evento de pastoreo esporádico seguido de periodos largos de descanso, lo cual, visto en una escala de tiempo, tendría este aspecto. La curva verde es la biomasa aérea, la marrón la biomasa radicular. Yo tengo la fase de carga, está aumentando, llego a un punto en que no va a aumentar más, descargo con el pastoreo y vuelve a empezar. Son pulsos amplios de carbono y altos, mucha acumulación. Esto generó los molisoles pampeanos. Ahora bien, ¿cómo estamos manejando esta bomba de carbono hoy? Si ustedes agarran el auto y salen a la ruta y empiezan a mirar y piensan lo que ven en términos de bomba de carbono, se van a encontrar con esto. Por ejemplo, el sobrepastoreo generalizado, uno puede ver esta situación en prácticamente toda Latinoamérica. Todas las plantas están cortitas, cada vez que una planta emite una hoja, alguien viene y se la come. Ustedes pueden ver una garza a 1000 metros. Cuando ven la garza a 1000 metros es un test bastante rápido de que la cosa está muy mal. Y si pudiéramos hacer la gráfica anterior, acá lo que tenemos son pequeños pulsos muy frecuentes que no llegan a acumular, digamos, la tasa de crecimiento relativo es apenas una fracción del potencial del lugar. Y así como arriba hay muy poca biomasa, abajo también, con lo cual estos son suelos que funcionan con 10 centímetros o 15 centímetros de profundidad y no al metro de profundidad que tendría que funcionar un pastizal sano. Esto es lo que llamamos sobrepastoreo. Acá la bomba no se llega a cargar,
y yo lo compararía con una situación de taquicardia en un corazón, digamos, ¿no? Es decir, son demasiados latidos, muy poco efectivos en cuanto a cuál es el volumen bombeado en cada uno. Después tenemos otra situación. ¿Qué pasa si yo no descargo la bomba? Si se cargó, pero después no viene nadie a consumir, ¿qué pasa? Bueno, acá se suspende todo el flujo de energía, el carbono que está se mantiene, pero esto no mejora más, es decir, dejó de funcionar como una bomba, se trabó cargada, ¿sí? Cuando yo tengo esta cantidad de descanso en ambientes húmedos, normalmente la sucesión comienza a moverse hacia el bosque, que empieza con arbustos, con lo cual esto que ven acá, que es Cuenca del Salado, este arbustal está viniendo por el sobredescanso y atrás de esto vendrán, si no se inunda mucho, vendrán árboles, irremediablemente. Después tengo otra situación un poco más compleja, que es la que le podríamos llamar descanso parcial. Esta es una escena de Corrientes, que son en los pajonales donde tenemos el descanso parcial, que significa que en el mismo metro cuadrado yo tengo algunas plantas que están siendo rechazadas, obviamente normalmente son las menos palatables, y otras que están siendo sobrepastoreadas. Es decir, es como si yo pudiera pegar las dos primeras fotos, y pudiera combinarlas en un mosaico de 1 metro por 1 metro, y tengo acá el sobrepastoreo y acá tengo el sobredescanso. Miren, estas dos fotos juntas son esto. ¿Cómo se logra el descanso parcial? Bueno, con pastoreo continuo con baja carga. Los animales tienen la chance de seleccionar repetidamente el estrato que está comido y de rechazar sistemáticamente el estrato que no está comido. Con lo cual es la parte de servicio ambiental es subóptima, porque acá tenemos pérdida de biodiversidad y tenemos muy bajo nivel de secuestro de carbono. Entonces, si, esto de descanso parcial es típico. O sea, si yo estoy en pastoreo continuo y pongo carga alta, tengo sobrepastoreo generalizado. Y si pongo carga baja, tengo descanso parcial. No hay optimización con ajuste de carga. Con lo cual, el descanso parcial, por ejemplo, en los pajonales correntinos, requiere de que cada 3 o 4 años haya un fuego para volver el sistema a cero. La dependencia del fuego, bueno, hace que hay muy baja acumulación de carbono en el suelo, los niveles de carbono son mínimos, y es un sistema que se mantiene perpetuamente en un estado juvenil, en donde no hay una buena biodiversidad. Así que cuando la bomba de carbono funciona bien, nosotros tenemos lo que se llama un pulso planificado. Esto es un pulso en donde todas las plantas fueron comidas antes y todas las plantas tuvieron la chance de alcanzar este nivel, por ejemplo, de biomasa, que para una pradera de pastobillo y trébol rojo está más o menos en el tope, en el 95% de intercepción de la luz. Y eso implica, ¿no?, que estamos aquí en el tope. Acá tiene que venir el ganado ahora y volver a empezar el ciclo. Así que bueno, en esto se basa la ganadería regenerativa, y nosotros, para poder aplicarla, usamos una herramienta que se llama manejo holístico. O sea, encuadrándolo, manejo holístico es un procedimiento, es una metodología, un enfoque que nos permite regenerar tierras, pero como es algo que está pautado y organizado, nos permite obtener resultados repetibles, digamos. No es una cosa a transferir boca a boca por experiencia personal. No, esto es una metodología de trabajo que comienza con la definición de un contexto para tomar decisiones. Esto lo desarrolló, el manejo holístico lo desarrolló Alan Savory. Supongo que han visto, si no, recomiendo ver una charla TED de Alan Savory. Está subtitulada, tiene millones de visitas, una de las charlas TED más vistas de la historia. Y entonces esto empieza definiendo un contexto para tomar decisiones y tiene 3 procedimientos de planificación. Savory, cuando empezó, había hecho un método de pastoreo, que sería bastante parecido al Wassan, al PRB, pero después
Él trabajaba como consultor privado y empezó a ver que tenía una tasa de fracasos muy alta y tuvo que dar un paso atrás y reflexionar y se dio cuenta que el manejo de sistemas ganaderos es bastante más complejo que mover bien las vacas. Es decir, hay gente que es un crack para planificar el pastoreo, para diseñar su pastoreo, pero resulta que es malísimo en la finanza y se funde igual. Y hoy tenemos también la gente que es buena para las finanzas y para manejar las vacas, pero que tiene serios problemas en las relaciones humanas, con lo cual ni los hijos quieren trabajar con él, ni nadie quiere trabajar con él, y vive cambiando de personal y tiene serios problemas para disfrutar lo que hace. Con lo cual, el manejo holístico fue el aprendizaje de que era mucho más amplio y más complejo tener un sistema ganadero exitoso que tener simplemente un buen manejo del pastoreo. Ahí ya la bomba de carbono no alcanza por sí sola, hay algo más, y eso es el manejo holístico. Tener un contexto para tomar decisiones que sea más amplio que los problemas que estamos analizando. Y después, bueno, 3 procedimientos de planificación: el de las finanzas, el del pastoreo y el de la tierra. Planificación de la tierra vendría a ser el diseño de paisajes productivos. Es de paisajes, pero también de infraestructura. Es decir, pero reivindicar a la especie humana, que es destructora serial de paisajes, en diseñar paisajes productivos que sean vivibles, que tengan funcionalidad y belleza. Y el manejo holístico es un esquema de manejo adaptativo y hay un ciclo de retroalimentación, digamos. No tendría ningún sentido hacer un plan y retirarse, sino es importante asumir que uno puede estar equivocado, planificar usando la mejor información disponible, monitorear, controlar, y si no vamos en la dirección correcta, replanificar. En ese sentido, en el largo plazo, el manejo holístico no podría fallar nunca, porque no es una receta fija. Entonces, si yo arranco con determinados parámetros y criterios y las cosas, mi monitoreo me dice que no voy bien, voy a buscar una solución alternativa y hasta en algún momento la voy a encontrar. Así que yo hablé de regeneración. ¿Se puede medir la regeneración o es un concepto abstracto? Bueno, es un concepto abstracto, es casi una filosofía, es una actitud, una forma de ver, pero también, para para acotar un poquito el tema, en regeneración se podría describir por 5 atributos, digamos, porque acá si esto se pone de moda, dentro de un tiempo vamos a ser todos regenerativos, pero objetivamente la regeneración pasa por 5 cosas que tienen que suceder. La primera es: el suelo está cubierto y dominan las especies perennes. Segundo, la tasa de infiltración tiende a aumentar. ¿Qué significa esto? Que el agua de lluvia se queda donde cae. Retenemos el agua que nos llega, sea poca o mucha, la aprovechamos y minimizamos el escurrimiento. Y si hay escurrimiento, es escurrimiento limpio. Tercero, aumento de biodiversidad. Como dije, si no aumenta la biodiversidad, es poco probable que podamos estar regenerando. Lo cuarto es el aumento de la productividad primaria, lo cual asociado tiene la producción de forraje. Por eso es el cuadrante mágico, digamos, porque con pocos insumos, pero yo produzco más pasto. Y si duplico la producción de pasto, puedo poner mayor cantidad de animales, ¿no es cierto? Y finalmente, como ya dije, la regeneración se puede medir por los cambios en el stock de carbono en el suelo. Así que, ¿hay una métrica, hay algún método para medir la regeneración? Bueno, nosotros desarrollamos uno. Primero desarrollamos un estándar que se llamaba GRASS, que fue más bien a medida de la Patagonia, y fue el primero en su tipo. Y ahora el Instituto Savory, digamos, que es una red global, ha tomado a partir de ese estándar, nosotros preparamos una nueva versión que se llama EOB, que es el acrónimo de Ecological Outcome Verification, o sea, medición de resultados ambientales, con lo cual el Instituto Savory certifica que un determinado campo está regenerando la tierra,
y esto implica que cada campo tiene un plan de monitoreo, se hace un monitoreo todos los años de corto plazo, que es rápido y barato, y después cada 5 años o 4 se hace un monitoreo de largo plazo en donde se miden atributos como la tasa de infiltración, la biodiversidad y el contenido de carbono. Así que bueno, visualmente la regeneración, esta es una imagen patagónica, pero solamente para darles esperanza. Miren si esto no es una idea de un desierto. Y esto es como se ve ahora, el mismo lugar. Es impresionante los cambios que pueden haber, cambiando la forma de manejar. En provincia de Buenos Aires, acá tenemos este campo donde vamos todos los años con los alumnos del curso, y bueno, así era la EMA cuando empezamos, así es como luce ahora, misma fecha, otro color del campo, otro vigor, otra cobertura, y algunos cambios muy fuertes en la composición botánica, sin haber puesto 1 kilo de semilla, sin haber puesto 1 kilo de fertilizante y sin haber aplicado 1 litro de herbicida. Fíjense, acá tienen el gramón bajando en su composición porcentual y a expensas del pasto miel, que prácticamente no había, en 2016 no había ni pasto miel ni leguminosas. Y fíjense que 4 años más tarde tenemos 20% de leguminosas y 10% de pasto miel, solamente con manejo. Y esto es la EMA, 5 años de manejo holístico. Nos cruzamos el alambre con el curso para ver el suelo del vecino, y no tengo acá todavía los datos los vamos a tener muy pronto de carbono, pero me parece que no hace falta demasiada cuantificación para darse cuenta por el color nomás que hay una diferencia muy grande en la cantidad de carbono de un lado o del otro, y ya está comenzando a haber diferencias de estructura del suelo también. Así que el efecto de composición botánica y de mejor funcionamiento también se traduce en producción de pasto. Tenemos muchos casos, en Patagonia tenemos datos de 500.000 hectáreas, en donde hemos logrado en promedio aumentar la receptividad del campo 25% por año, hasta estabilizarse en el doble. Y acá pueden ver, este es un campo en Benito Juárez, en Cuenca del Salado, arrancó con una capacidad de 0,34 vacas por hectárea, y estamos en 0,7, digamos, estamos al doble. Cuando venimos de pastoreo de manejo extensivo, continuo, y pasamos a manejo holístico, es habitual que dupliquemos la receptividad aún con poca cantidad de potreros disponibles, es decir, no con una gran cantidad de potreros. Así que esto, si le ponemos números, y acá hemos hecho un ejercicio de modelización con datos de la Cuenca del Salado, digamos, con datos de varios clientes, y usando también los modelos que usa la revista Márgenes Agropecuarios, que es una publicación muy conocida de muchos años, que tiene modelos de margen bruto. Así que el 1 y el 2 son márgenes brutos de la revista Márgenes, un sistema de cría tradicional en campo natural. El modelo 2 sería el mejorado, con 20% de verdeo y 30% de pasturas con manejo convencional. El 3 sería el manejo holístico con pocos potreros, y el 4 sería un manejo holístico ya con más de 20 potreros o más por grupo. Y hicimos este análisis de márgenes brutos, y primero vimos la producción de carne por hectárea. Acá pueden ver que el modelo intensificado aumentan, digamos, de 80 a 100, casi 150 kilos, los kilos de carne por hectárea. Pero bueno, el holístico con pocos potreros está en 172, igual produce más carne, y un holístico con más potreros nos permite hacer una cría de 240 kilos de carne por hectárea. El dato, estos son modelos, el dato de la EMA está en 190 kilos, con lo cual indica que estamos bien con el modelo que estamos usando refleja bastante bien la realidad. Cuando lo miramos en kilos, podríamos decir que intensificar o hacer holístico es más o menos lo mismo, están ahí a pocos kilos,
pero la enorme diferencia es cuando vemos el margen bruto. Es decir, cuando le sacamos los costos al modelo intensivo, los verdeos, el mantenimiento de pasturas, las resiembras, y bueno, fíjense que la diferencia de margen es muy pequeña, digamos, pongamos $100 por hectárea contra 80. Esto explica bastante bien por qué este modelo no se difundió como reguero de pólvora, digamos, porque el riesgo económico es bastante grande, los costos anuales aumentan mucho para un aumento de margen bruto que es bastante modesto. El margen bruto de un holístico comparado con el original es casi el doble, y con una versión más intensiva es más de 2 veces, digamos, ¿no? Es más del doble. 220 kilos contra 80, el promedio de la cuenca del Salado. Y, bueno, perdón, $200. Y la EMA está en $200 por hectárea, con lo cual es un punto de referencia. Así que estamos en un momento en donde estamos en las preliminares, esa ola todavía no llegó, pero va a llegar. Y desde muchos lugares se dice que la ganadería tiene un signo de muerte porque sacrificamos los animales, ¿no? Sin embargo, bueno, un campo de cereales, los alimentos que podemos producir, el trigo, el maíz, la soja que podemos producir en la agricultura implica siempre una huella de carbono de 2 a 5 kilos de dióxido emitidos. Y acá para hacer, digamos, no es que estoy en contra de la agricultura, pero sí creo que tiene que volver al tablero. Digamos, la agricultura de anuales que hacemos, basada en una enorme cantidad de insumos, implica cargarnos el ecosistema completo, desde la biología del suelo hasta la comunidad de plantas que estaba, hasta los insectos, hasta toda la biología, y una disrupción muy seria de los procesos ecosistémicos, digamos. Cuando yo estoy con un barbecho como este, cae una tormenta grande, ¿el agua a dónde va? Y esa agua que tiene en su dilución un montón de agroquímicos, ¿a dónde va? Y capaz que va al lugar de donde después el pueblo saca agua para tomar. Esta agricultura que hacemos tiene tanta muerte que no se puede comparar con una ganadería regenerativa, en donde posiblemente por cada kilo de carne que producimos estemos secuestrando de 3 a 5 kilos de dióxido. Y estamos produciendo en total armonía, con una mucho más biodiversidad y con los procesos del ecosistema funcionando. A ustedes les cae una tormenta en un pastizal como este y casi no se les escapa una gota. Así que en estos debates de la vida y la muerte, a mí me gusta mostrar este contraste y que se lo mostremos a nuestros hijos, de que en realidad la ganadería regenerativa es probablemente una de las pocas cosas, junto con algunas producciones de agricultura de perennes, que no implica cargarse un ecosistema, la muerte de un ecosistema completo para lograr ese producto. Así que estoy terminando acá. Nosotros creemos que a esta idea le ha llegado su hora, más por urgencia y por necesidad, pero también por toma de conciencia de mucha gente. Es ser parte de la solución al cambio climático y la degradación ambiental en lugar de ser una parte del problema. Es lograr pasto gratis simplemente sentándose a planificar 2 veces al año. Digamos, no hay actividad más rentable que sentarse una vez cada 6 meses a planificar el pastoreo y duplicar el pasto que producimos, casi sin costo. Son sistemas en donde el bienestar animal está en su máxima expresión. Ustedes sabrán, si hay que tener una imagen de una vaca feliz, es cuando la pasan a una parcela que está llena de pasto verde, y ustedes pueden notar eso inmediatamente. Una calidad de producto diferente, no hablé mucho de esto, pero las carnes
Las carnes de pasto tienen una composición de ácidos grasos completamente distinta que la composición de la carne de feedlot, con lo cual la proporción de omega 3 versus omega 6 es muy distinta, y la carne a pasto hoy ya en Estados Unidos va en góndola separada, va con más precio que la feedlot. El nicho de carne a pasto en Estados Unidos es el único nicho de carne que crece. El consumo de carne de feedlot disminuye en Estados Unidos, y que ustedes saben que lo que pasa en Estados Unidos más tarde o más temprano termina pasando en el resto, por lo menos en nuestro país. Así que tenemos más rentabilidad, no hay que sacrificar renta para poder regenerar tierras, lo cual es fantástico, y más resiliencia, estar mejor preparados para algo que sabemos que va a venir. Digamos, sería negligente saber que algo va a suceder y no haber hecho ninguna acción. Y otra cosa muy importante, la ganadería regenerativa brinda un sentido de propósito. Estoy produciendo un gran producto, estoy regenerando la tierra, estoy manteniendo la vida en la tierra. Ese es un propósito que muchos jóvenes se inflaman cuando se dan cuenta de eso. Y si hay algo que requieren las generaciones nuevas, es un sentido de propósito, de trascendencia, de hacer algo que valga la pena, que los levante de la cama. Y muchos, tratando de buscar una causa, terminan abrazando causas que pueden ser bien intencionadas pero erróneas. Entonces, la ganadería regenerativa no se puede hacer sin gente que tenga conocimientos y sin gente que tenga compromiso, y yo diría sin gente que tenga pasión, que ame su tierra y que ame la tarea que realiza, que se levante todos los días con orgullo por lo que hace y por lo que entrega a la sociedad con sus productos y con sus servicios ambientales. Nosotros estamos trabajando, y este año esperamos hacer nuestra primera operación. Los productores regenerativos van a ser retribuidos por sus servicios ambientales. El carbono secuestrado tiene un valor. Hoy, no sé si ustedes recordarán, pero Microsoft el año pasado compró 50.000 toneladas de dióxido de carbono de un solo campo en Australia, y pagó $500.000 por eso. Microsoft, por ejemplo, como otras empresas, están comprometiéndose a ser carbono neutrales de aquí a 2030, y mucho antes también. Y esa neutralidad, por ejemplo, el caso de Microsoft quiere neutralizar la huella histórica de la compañía desde 1991. Es decir, la mayoría de las empresas conscientes del planeta están buscando compensar su huella de carbono, y en este momento de pastizales hay muy pocas operaciones, hasta ahora han sido todas de bosques, pero bueno, esto va a generar un nuevo rubro de ingresos, y cuanto más marginal sea la zona, mayor importancia relativa van a tener los servicios ambientales comparados con la producción. Yo hoy les puedo decir que en Patagonia el secuestro de carbono vale más que la lana y la carne que producimos anualmente. Y en lugares, digamos, de región pampeana, igual los números son muy trascendentes, no son números menores. Por ejemplo, si ustedes en Cuenca El Salado o en Santa Fe pueden estar secuestrando a una tasa de entre 10 y 15 toneladas de dióxido de carbono por año, estamos hablando a un precio promedio de $10, estamos hablando de 150, entre 100 y $150 por año, solo de carbono. Pensemos que está el agua y está la biodiversidad también, son servicios ambientales que también se tienen que retribuir. Con lo cual, si los productores muchas veces se definen por lo que producen, ¿no? Dicen, yo soy tambero, yo soy sojero, yo soy chacarero, yo soy criador. Bueno, yo creo que el tiempo que viene, de la ganadería regenerativa, va a ser los productores que dicen, yo secuestro carbono, yo capturo agua limpia,
va a rediseñar la visión de los productores sobre sí mismos y va a permitir que haya una migración de jóvenes de la ciudad al campo, con propósito, con otra calidad de vida, y esto va a permitir en el mediano plazo no solo resolver el cambio climático, sino recuperar paisajes que han sido devastados por la voracidad con la cual se ha incorporado la tierra a los procesos de agricultura industrial y por la urbanización. Digamos, los paisajes generalmente están destruidos, las comunidades rurales, los pueblos pequeños que languidecen porque ya no hay gente, las escuelas rurales que se cierran porque no hay alumnos, y la cultura rural, digamos, todo ese legado tan rico de la cultura de vivir en el campo, de ser del campo, que implica tantos saberes y que tiene tanto que ver con la identidad y se está perdiendo de una manera casi genocida. Así que todo lo esperamos de la ganadería regenerativa y no esperamos más que desgracias de continuar en el mismo rumbo como autistas sin darnos cuenta de que el mundo está cambiando y que las consecuencias de lo que se ha hecho hasta ahora nos van a pegar en la frente, digamos, nos van a dar duro. Así que muchísimas gracias. Yo cierro con esta frase de Alan Savory. Dice: solamente unificando y derivando todos los recursos requeridos para afrontar el cambio climático y la degradación de tierras, podremos evitar una tragedia inimaginable. Tenemos todo el dinero que se necesita, lo que no podemos comprar es tiempo. Muchas gracias. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Como me acaba de decir un colega que está conectado en esta jornada, esto no viene una semillita, como usted lo dijo, sino que tiene que nacer de nuestra cabeza este concepto y transmitirlo, ¿no? El rol que tiene la profesión como extensionista de transmitir este mensaje. Pablo, si me permite, vamos a pasar a algunas preguntas. Sí, cómo no. Yo lo que estoy viendo, hay varias preguntas que rondan en el sentido de que si el manejo de la carga animal ayuda a este concepto o es parte de este concepto. Vi que hay varias preguntas de este tipo. Muy buena pregunta. El método EOB, en su evaluación anual, provee una metodología para ajustar la carga animal. Es decir, la carga animal es parte del sistema. Si yo quiero manejar un sistema ganadero y no controlo la carga o la quiero poner por decreto, no voy a lograr el resultado. El resultado viene con las dos cosas: ajustar la carga, que después, a medida que vamos teniendo más pasto, vamos aumentando la carga. O sea, la vaca sigue al pasto, no al revés. Excelente. Cuando usted dice que 1 kilo de carne cuesta 30 kilos de dióxido de carbono, pero en realidad ese dióxido fue previamente captado por vegetales que come el ganado. En definitiva, ¿no estaríamos en balance cero? No, porque el carbono estaba en la biomasa vegetal y ahora está en el aire. Eso es como decir que el petróleo que quemamos en un momento era un bosque. O sea, no estamos, no es lo mismo. Que el carbono sea parte de un ciclo está bien, pero si yo tengo el ciclo afectado, inefectivo, de hecho estamos acumulándolo, con lo cual no hay un ciclo sano, si no, no tendríamos esa cantidad de dióxido en el aire. Bien. Hay un par de preguntas que apuntan a decir cómo reemplazo las pasturas anuales hacia las perennes y cuáles serían las especies. O sea, como que creo que no va al concepto que usted ha planteado, sino cómo implanto yo pasturas perennes. En realidad, creo que apuntan a eso varias preguntas. Bueno, nosotros hemos tenido muchos casos
de gente que tiene un esquema basado en verdeos y nosotros lo que hacemos es una transición corta, digamos, bajar rápido el nivel de verdeos. Nosotros, la respuesta que tenemos en promedio planificando el pastoreo es en el primer año aumentar entre el 25 y el 40% las raciones, con lo cual prácticamente en un año yo puedo eliminar los verdeos con el pasto que produzco mi propio campo. Es decir, que en una vuelta de planificación ya producimos el pasto que producía el verdeo. Con lo cual, en un año me puedo desprender de ellos y con lo cual ya empiezo a ganar plata de entrada, porque dejo de gastar en esos verdeos, que son raciones muy caras, y dejo de disturbar el suelo y empiezo a acumular biología y a acumular productividad. Ahora, si yo ya tengo un área que está en verdeo, tengo dos formas de entrar, digamos, tengo dos enfoques que van a depender de qué lugar estemos y cuál es la respuesta. Digamos, si yo no tengo plata y tengo tiempo, simplemente donde estaba el verdeo empezamos a manejar el pastoreo y va a haber lo que se llama una sucesión secundaria, en donde va a venir una pastura, al principio con maleza, con cardo, con lo que sea, pero eso se puede llevar con manejo sin hacer absolutamente nada, pero esa es la vía de los pacientes, y si están impacientes, bueno, donde estaba el verdeo, inmediatamente sembrarle una pastura, la combinación de especies va a depender de qué zona estemos. Una pastura, si estamos hablando de biomímica, con la mayor cantidad de especies que podamos, digamos, no un monocultivo de alfalfa o un monocultivo de festuca. Una festuca con trébol blanco, por ejemplo, es simplificar nuevamente la comunidad, nos agarra festucosis y tenemos un problema serio. Digamos, si imitamos a la naturaleza, cuando hacemos una pastura perenne, también la imitamos y tratamos de poner distintas cosas. La pregunta también es si este concepto puede ser aplicado a los sistemas de producción lechera. Sí, por supuesto. Por supuesto, hay que ajustar parámetros porque los requerimientos de calidad de los sistemas lecheros son diferentes. O sea, un rodeo de cría es bastante permisivo con respecto a la calidad del forraje. En el tambo no se puede, así que bueno, hay que ajustar un poco los parámetros, pero el concepto es el mismo. Y lo que dije sobre la calidad del producto también. Digamos, la leche a pasto tiene una composición de ácidos grasos diferente de la leche con un alto nivel de concentrados. Bien, otra consulta. ¿Cómo se maneja el tema de la compactación de los suelos en pasturas perennes? Esto relacionado a la infiltración de agua. Bueno, la mejor máquina para descompactar suelos son las raíces. Y nosotros hacemos un manejo en donde permitimos que los sistemas radiculares se hagan fuertes, con lo cual se descompacta solo con la planificación del pastoreo si damos con los tiempos de recuperación necesarios para que se produzca ese proceso. En el manejo que hacemos nosotros, cuando obviamente los animales compactan, pero como no estamos todo el tiempo con los animales, después de ese evento de pastoreo hay un periodo suficientemente largo y la tendencia es a descompactarse. El suelo se va poniendo cada vez más esponjoso, cada vez más poroso, empieza a haber estructura granular de vuelta, cuando venimos a veces de bloques de suelos que han perdido completamente la estructura, y a medida que ganamos estructura y ganamos fortaleza en los sistemas radiculares, no haría falta hacer más nada. Ahora, si tuviéramos un caso que no responde, bueno, ahí se puede pensar en algún implemento, como el arado de Yeomans o algún cincel que permita romper si hay pisos de arado y capas compactadas. La pregunta es si los lotes de ganadería regenerativa entran en rotación agrícola. Sí, por supuesto. Yo creo que esto los abuelos lo tenían claro, digamos, antes que llegue la siembra directa, la forma correcta de hacer agricultura era tener una buena rotación, donde hubiera unos años de pastura y después viniera
el ciclo de cultivo. Digamos, esto es viejísimo, digamos, esto es una cosa que se sabía, pero bueno, cuando llegó la siembra directa y se empezó a hacer agricultura permanente, nos olvidamos de algo que teníamos muy claro. Hoy, digamos, es muy posible, o sea, es factible completamente hacer un ciclo de pasturas, que, digamos, dependiendo del lugar, se hace la duración, en lugares más marginales, más tiempo de pastura, en lugares más buenos, menos tiempo de pasturas, donde yo acumulo carbono y biología, y tengo un ciclo agrícola en donde puedo, digamos, trato de no perder, pero digamos, eso sería óptimo, pero puedo perder un poquito y seguir haciendo tipo una escalera, digamos, ¿no? Es decir, puedo yo en el largo plazo pensar que el sistema acumula carbono aunque haga agricultura. El sistema de agricultura permanente es muy difícil acumular carbono. Los datos de APRESID son bastante claros al respecto, y si lo acumula en los primeros 10 centímetros, pero no en profundidad. Así que yo creo que volver al viejo esquema de rotaciones que tenían los abuelos y hacer rotaciones bien estudiadas sería fantástico. Excelente. Con respecto al pastoreo boicín, ¿qué hay de parecido con la ganadería regenerativa? No, el pastoreo Bazán es una forma de hacer ganadería regenerativa, digamos. Un sistema PRB bien aplicado es regenerativo y tiene efectos muy positivos. El manejo holístico es algo más flexible, es una cosa más amplia que el pastoreo Bazán. Y bueno, en ambos casos, cuando están bien aplicados, o sea, la ganadería regenerativa incluye varias técnicas. Y el manejo holístico es una, el Bazán es la otra, casi las dos principales fuentes, pero hay otras escuelas, no hay una única forma de regenerar tierras. Mientras que produzca esos 5 atributos que yo mencioné de regeneración, cualquier herramienta que pruebe ser buena, bueno, está muy bien, digamos, no es, hay distintas formas de lograr lo mismo, ¿no? La pregunta es el tiempo de acumulación, los días, ¿de qué depende? ¿Depende de la región? ¿De qué? Sí, claramente depende de la región y de la época del año. Por ejemplo, nosotros no usamos un único tiempo de recuperación. Supónganse, en Santa Fe hay varios productores haciendo hoy manejo holístico y depende también del tipo de pastura, ¿no? O sea, qué características de la pastura, pero para dar una idea, nosotros, solo como una idea, no como una receta, nosotros estamos usando 2 velocidades en pastizales templados, digamos. En primavera damos la vuelta en unos 50 días, lo cual es bastante más largo que lo que dicen varios libros. Y después, a medida que va entrando el verano, el tiempo ese se alarga hasta 100 días, lo cual evitamos volver en el verano cuando el pastizal todavía no está listo, digamos, cuando está a mitad de camino. Es el pastizal, en todo caso, el que dice la frecuencia que se necesita. Nosotros, el concepto es el de entrar a pastorear cuando la bomba de carbono se cargó, no a mitad de camino. Y en donde ya sepamos que de ahí, de esa fecha para adelante, no habría mucha ganancia en términos de fotosíntesis o en términos de algún proceso ecosistémico. Pero bueno, ese tiempo nosotros lo ajustamos a cada zona, ¿no? Pastizales de Gatton Panic en el Chaco requieren ir un poco más rápido porque se pasa, digamos, con 50 y 100 días nos repasamos, pero se ajusta a cada caso, ¿no? Y a los objetivos de producción. Si yo ando con un lote de vaquillonas de recría, voy a moverme un poco más rápido que si ando con vaca adulta. ¿Por qué? Porque necesitan otra proteína, necesitan animal en crecimiento, es más exigente con respecto a calidad, y la regla es obviamente, cuando más lento va la vuelta, cuanto más tiempo de recuperación doy, es bueno para el campo, pero pierdo calidad de pasto. Entonces, ahí en ese equilibrio uno ajusta de acuerdo también al tipo de animal y al objetivo de producción.
¿Hay forma de calcular la huella de carbono de una unidad producida, ya sea 1 kilo de carne, 1 litro de leche? ¿Y cree que en el futuro esos productos valgan o se paguen al productor de acuerdo a la huella de carbono de cada unidad? Sí, de hecho, CREA tiene una calculadora de huella de carbono que está disponible a los miembros CREA, que está hecha, digamos, que está hecha para los sistemas productivos nuestros. Hay varias publicaciones que calculan huella de carbono por kilo de producto. Yo creo que el mercado todavía no está listo para pagar eso, pero sí está listo para pagar por el secuestro de carbono, ¿no? O sea, si nosotros con el EOB medimos cuánto carbono se secuestró, a eso se le descuenta el error estadístico y el delta de carbono menos las emisiones del campo es algo que uno puede salir a vender y otras empresas pueden comprar para neutralizar su huella. Nosotros estamos lanzando una empresa que se llama Roots, que va a proveer una plataforma online para poder comercializar estos productos regenerativos. Digamos, tiene un protocolo y toda una metodología que va a permitir que los productores puedan vender esos servicios ambientales. ¿Cuántos años cree usted que se necesita para que suelos agrícolas de mucho tiempo vuelvan a un estado de equilibrio con el uso de la ganadería regenerativa? Bueno, la verdad es que no me animaría a hablar de equilibrio porque me parece que todavía no sabemos cuál es el techo de la ganadería regenerativa. No hay nadie que lo haya encontrado todavía. Entonces, hay gente que lleva 20 años haciendo esto y sigue progresando. Yo lo que sí diría es que uno los resultados los ve inmediatamente. Digamos, esto no es una cosa que uno empieza y algún día mis hijos lo verán. Esto se ve en el primer año. Se ve inmediatamente que empieza el campo a mejorar. Y bueno, yo diría que para el cuarto o quinto año hay un progreso notable. Digamos, y si uno va y lo mide, lo va a medir, lo va a encontrar. Ahora, ¿dónde está el techo? Yo diría que nadie sabe todavía dónde está el techo. Otra pregunta, ¿cómo recomienda comenzar con ese sistema en un establecimiento a base de pasto natural, digamos, campo natural? Bueno, es muy simple, digamos, para comenzar es casi tomar la decisión de hacerlo. Es decir, nosotros ofrecemos dos opciones para empezar. Una es, tenemos un curso que le llamamos la especialización en manejo holístico, que uno puede tomar el curso y ya con eso se aprende a hacerlo. Y la otra es, bueno, contratando un servicio de asistencia que permita apoyarlo al comienzo. Normalmente tiene que empezar planificando el campo y eso se hace 2 veces al año, una en el comienzo del invierno o el otoño y otro al comienzo de la primavera. Y en esas sesiones de planificación uno lo que tiene que hacer es agrupar los animales y planificar dónde van a estar y cómo va a ser el recorrido de esos animales, y eso se hace en una planilla de papel, y después a los 6 meses se evalúa cómo anduvo y se hace el próximo plan. O sea, es bastante sencillo y digamos, esas son las formas que tenemos para hacerlo. Tenemos un programa que se llama MASR, que es de asistencia técnica, y tenemos un curso de manejo holístico. Y después, bueno, nuestra escuela ya tiene 400 personas, más de 400 personas que hicieron el curso, con lo cual puede haber gente haciendo el curso, que tenga el curso hecho en su zona y que pueden darles una mano sin que tengan que recurrir a nuestra ayuda, ¿no? Dos preguntas más, como para ir terminando. Yo me aprovecho de tengo que retirar a decirle- las 10, disculpas, pero a las 10 tengo que entrar a una clase. Bien, Así que sí. le pido a los conectados que por favor aguanten un ratito. Vamos a hacer un sorteo al final con los que estén conectados. La pregunta, Pablo, es con respecto a la venta de carne para exportación a la Unión Europea, exige la no utilización de concentrados en toda la etapa, ¿no? Esto sería usted ve que la producción bajo este sistema daría un valor extra a la producción de carne, por lo que se pierde en la eficiencia de producción al no utilizar concentrado.
Sí, seguramente que va, yo creo que el mundo va hacia eso y que a medida que pasen los años, yo creo que tener, por ejemplo, poder sacar un container de carne a pasto regenerativa, verificada, va a tener un valor completamente distinto a cualquier otra carne, digamos, ninguna duda de eso, digamos, que va a compensar absolutamente eventualmente la menor velocidad del engorde o alguna diferencia en homogeneidad o mínimas diferencias que uno ve en las carnes a pasto comparadas con las que son del feedlot, ¿no? Excelente. Los 100 días para volver al pastoreo en verano, ¿tiene que ver con la producción de semillas de esos sistemas? No, eso tiene que ver con primero mantener el suelo bastante cubierto, o sea, mantener el pasto haciendo una protección del suelo para que no se levante tanto la temperatura, para que no se deshidrate tanto. Y segundo, para llegar al otoño con algunos cuadros, porque no es 100 días, pero cuando uno llega en abril, por ejemplo, no sé, hay un 30% de los potreros que han tenido 90, 100 días. El resto estuvo recién comido, el otro tiene 50 días, o sea, en realidad no es que todos los potreros descansaron esa cantidad, pero la idea es llegar al invierno con una muy buen volumen de forraje, que es lo que nos permite aumentar las cargas. Es decir, en sistemas que tienen cargas anuales, ¿no? Sobre una base anual. Todo depende de con cuánto pasto llego yo al invierno. Entonces, por ejemplo, en Corrientes, el INTA recomienda una vaca cada 3.000 kilos de materia seca en otoño. Entonces, si yo tengo 1.500 kilos, puedo tener media vaca por hectárea. Si yo llego con 3.000, puedo tener una vaca por hectárea. Entonces, tratamos de llegar al invierno con forraje diferido que sea de verano, que no sea de la primavera, porque si no sería un cañaveral. Pero digamos, en primavera tratamos de suprimir ápices, de comernos las cañas, y en la segunda pasada, que ya viene vegetativo, que normalmente el pastizal no tiende a encañar de vuelta, llegar con un muy buen volumen en estado vegetativo a la entrada del invierno, y a partir de eso aumentar las cargas del sistema, que eso es lo que nos permite la rentabilidad que les mostré. Bueno, Pablo, la verdad que fue un shock de información y de conceptos muy claro. Siempre lo que se busca en estas jornadas es esto, ser el disparador para comenzar a trabajar en estos temas. Ahora depende mucho de lo personal, de cada uno de los profesionales indagar y profundizar en este tema. Le agradezco a aquellos colegas que nos han pasado esta idea. Realmente hace mucho que no veo tanto interés durante todo el transcurso de la jornada y la atención que han tenido y la participación que han tenido los colegas. Realmente eso es porque pegó el tema. Así que disfruto mucho de que trabajemos en este sentido, ¿no? De disparar los temas que se vienen. Indudablemente, o sea, repito en esto, tenemos mucho como profesión para aportar en este concepto de acá a futuro y seguramente vamos a seguir trabajando en esto. Vamos a seguir con el contacto con usted, ingeniero, para seguir trabajando e ir ofreciendo quizás esta especialización que usted ofrece y demás para aquellos que quieran participar. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas Nos gracias. liberamos. Muchas gracias, Germán, Coco, y para todos los que han estado escuchando, me alegro que haya sido bien recibido y bueno, gracias a todos por esa energía y la paciencia. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, queda liberado, ingeniero. Hasta luego. Bueno, al resto de los colegas, seguramente me está escuchando Marcelo Dottori para trabajar con el tema del sorteo. Les quiero agradecer, la verdad, llegamos a 800 participantes, o sea, conectados. Y varios que se han juntado en grupo, que nos han enviado fotos. Realmente disfruté mucho esta jornada y ver básicamente con la participación de todos ustedes. Marcelo, no sé si ya lo tiene listo, lo podemos compartir. Listo, Muchísimas Germán. gracias. Sí, Marcelo.
Te escucho, Marcelo. Ahí coloco, Germán. Muy bien. Ahí estamos. Un ambo para Simón Saluso, también ambo para Mónica Beltramo y para Alejandro Brignone. Al resto de los colegas, muchísimas gracias. Como vi recién un mensaje que entró en el chat, mucho para reflexionar, así que seguiremos trabajando en este tema y como dije en la presentación inicial, estamos trabajando en varios temas, obviamente junto con la segunda circunscripción. Les recuerdo esto, por las dudas que no lo hayan escuchado, el 27 de mayo a las 14 horas, jueves 27, 14 horas, bienestar animal. Para los que producen cerdo, jueves 20 de mayo, 18 horas, uso racional de antibióticos, con el médico Javier Capuccio. Y bueno, y estamos preparando una serie más de jornadas técnicas y módulos para ofrecerles. Muchísimas gracias a todos y damos por terminada la jornada. Gracias Marcelo, gracias Coco, gracias a todo el personal del colegio que ha colaborado en esto. Hasta la próxima. Un gran abrazo para todos.